Muy buenos días, mis hermanos. Les saludamos una vez más en esta preciosa mañana de domingo, 10 de mayo, y en un día tan especial como hoy, no solo porque es el día del Señor, es el día en que compartimos el mensaje de la palabra de Dios, sino también porque hoy en muchos lugares de América Latina, muchos países, estamos celebrando el Día de las Madres. Así que hoy vamos a hacer un paréntesis en la serie de sermones que venimos predicando acerca de los unos a los otros para predicar hoy un sermón acerca de las madres. Y hoy, cuando celebramos el Día de las Madres, no podemos dejar de apreciar y agradecer todo lo que ellas han hecho por nosotros, aun cuando en algunas ocasiones se podrían haber equivocado. A mí no me cabe la menor duda de que algunas de estas equivocaciones de nuestras madres fueron por amor, no con una mala intención. Y es por eso por lo que cada uno de nosotros, nuestra madre, ha de ser esa persona especial, quizás la más especial del mundo. Así que tomemos en esta mañana un momento y hoy agradezcámosle a Dios por esa madre tan especial que nos dio, sin la cual ni usted ni yo estaríamos en este mundo y tampoco muy probablemente hubiéramos llegado hasta donde estamos. No dejemos de apreciar a nuestras madres todos los días y mostrémosles cuán especiales son para nosotros, no solo el Día de la Madre, sino todos los días de nuestra vida. Aunque tal vez puede ser que algunos ya no la tengan, pero no obstante tenemos que celebrar y recordarlas con mucho cariño. La Biblia tiene historias de madres muy especiales, que sus vidas son un gran ejemplo y también son un reto porque se levantaron en medio de grandes dificultades y enfrentaron estas adversidades con fe, con valor y sacaron adelante a sus hijos. Y hoy quiero tomar una de esas historias que hay en la Biblia acerca de una madre muy especial, que pese a su situación tan difícil, logró proteger, criar a su hijo en medio de tales condiciones, y esta madre no solo mostró su valor, sino la tenacidad que caracteriza a las madres, y cómo ellas pueden llegar a ser un instrumento precioso en las manos de nuestro Dios, no solo para dar a luz un hijo, sino para criarlos y asegurarse que lleguen a ser grandes hombres de Dios. Esta madre de la que vamos a hablar en esta mañana se llama Jocabed, y su nombre en el hebreo significa Jehová es gloria, y fue la madre de Moisés. Cuando Jocabed dio a luz a su hijo, los tiempos en que estaban viviendo eran angustiosos, ya que según el relato bíblico se había levantado en el trono de Egipto un faraón que no conocía a José ni a su descendencia. Es una manera en que la Biblia lo dice, de que este hombre que gobernó a Egipto no reconocía al pueblo de Israel, y más bien se llenó de temor acerca de ellos, y como vio que tenían tantos hijos, se multiplicaban rápidamente, tuvo el temor de que un día se pudieran volver contra él. Por lo tanto, ordenó que las mujeres hebreas que tuvieran hijos, si eran varones, se asesinara a sus hijos en ese momento. Si eran hembras, pues se les dejaba vivir. ¿Y cuál sería, por un momento, madres, y los que me escuchan en esta mañana y me ven en diferentes lugares, cuál cree que sería la angustia de Jocabed al ver que su bebé era un varón? Sin embargo, aquel relato no nos da detalles. Podemos ver que esta madre había estado planeando qué hacer en caso de que su bebé fuera un varón, y eso lo deducimos del texto que vamos a ver en un momento. Ella tomó medidas extraordinarias para asegurarse que su hijo sobreviviera bajo circunstancias tan peligrosas como las que ocurrieron en el tiempo en que Moisés nació. Y esta serie de acciones, de actitudes que tuvo Jocabed, la convirtió en una madre extraordinaria, una de las tantas que hay en las Escrituras. Yo creo que muchos de nosotros, los que aquí estamos, podríamos, al igual que Moisés, reconocer que tenemos madres especiales y extraordinarias. De la misma manera que en los tiempos la madre de Moisés
en los que los hijos corrían grave peligro. Hoy, queridas madres, ustedes lo saben, nuestros hijos corren también peligro. En aquel tiempo, Faraón quería destruir a los hijos, a los varones. Hoy vemos que de alguna manera ese mundo, ese faraón de allá afuera, ese espíritu del faraón, todavía quiere destruir a nuestros hijos. ¿Y sabe por qué? Porque sabe que son hijos del pueblo de Dios. Es por eso que hoy más que nunca necesitamos como hijos reconocer la clase de madre que Dios nos ha dado, pero también a ustedes madres recordarles que su papel es fundamental para levantar hombres y mujeres de Dios, ya que el espíritu que habitó en Faraón habita en el mundo hoy y hoy no solo quiere destruir a los varones como en aquella época, hoy quiere destruir a toda la sociedad y lo estamos viendo a diario. Así que hoy necesitamos de madres como Jocabed, pero también de madres como Ana, la madre de Samuel. Recuerdan que era una mujer de oración y esta Ana también es un gran ejemplo de las madres valerosas que hay en toda la Biblia. Y tanto Ana como Jocabed vivieron en tiempos extraordinarios y enfrentaron circunstancias adversas, pero vamos a notar cómo Jocabed actuó de manera extraordinaria. Así que lo invito en esta mañana a que abramos nuestras Biblias en Éxodo, el capítulo 2. Y vamos a estar leyendo los versos del 1 al 10. Y vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos acerca de una madre especial como lo fue Jocabed. Y cómo aún en tiempos tan angustiosos, esta madre se las ingenió para salvar la vida de su pequeño hijo y lograr así o permitir que él llegara a ser un hombre muy importante y especial para Dios y para el pueblo de Israel. Al hacer la aplicación a nuestras vidas en esta mañana como hijos, quiero que podamos por lo menos apreciar 4 características de la vida de Jocabed. Y estas son que apreciemos lo valientes que son nuestras madres, lo ingeniosas que son nuestras madres, lo precavidas que son y lo esmeradas que han sido. Y así nosotros sepamos valorarlas y agradecerles todos los días, no solamente el Día de las Madres, que no se nos vuelva un cliché que es el Día de las Madres, que todos los días, no, es en verdad que todos los días es el Día de las Madres. Así que veamos el ejemplo de una madre especial y esforzada como lo fue Jocabed. Así que voy a empezar y a medida que vaya avanzando en el sermón, vamos a ir leyendo pequeñas porciones de estos primeros 10 versos del capítulo 2 de Éxodo. Y el segundo verso dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Así que lo primero que quiero decir en esta mañana es que una madre es valiente. ¿Por qué digo esto? Los tiempos, como ya he venido mencionando rápidamente en la introducción, los tiempos en que Jocabed dio a luz eran tiempos terribles y se necesitaba tener una clase de valor que solo las madres pueden tener para desafiar al faraón y enfrentarse a las consecuencias que ocasionaría tener un niño. La Biblia no nos dice, no entra en estos detalles, no nos dice si Moisés fue un niño calladito y tranquilo, pero lo cierto es que por muy tranquilo que un niño sea, por muy calladito y bien portado que sea un bebé, un niño cuando tiene hambre o cuando está incómodo, cuando necesita o quiere que lo cambien, llora, y algunos a pulmón suelto. Así que imaginémonos por un momento cómo Jocabed se las arregló por 3 meses, para que nadie notara que en aquella casa había un varoncito recién nacido. Porque si alguien lo notaba, especialmente los enviados del faraón y las nodrizas o las parteras que eran egipcias, lo sabían, inmediatamente lo hubieran denunciado. Así que hubiera puesto en riesgo la vida del niño y también
muy seguramente hubiera traído graves problemas o serias dificultades a toda la familia. Así que Jocabet sabía perfectamente que tenía que estar atenta a todo el tiempo para evitar que el bebé llorara y la delatara. Tal vez las circunstancias en que la mayoría de nosotros nacimos no fueron tan extremas, pero sí debemos reflexionar, mis hermanos, que de una manera u otra nuestra llegada cambió la vida de nuestras madres y tuvieron que actuar de forma valerosa para podernos criar. Por eso es por lo que no se nos puede olvidar qué tan especiales son nuestras madres, cómo han sido tan esmeradas y valientes, ya que pensar en esto, y a los varones nos queda bien complicado esto, pero el solo hecho de portarnos en sus vientres durante 9 meses requiere no solo esfuerzo, sacrificio, y nosotros los hombres no nos alcanzamos a imaginar ni siquiera el dolor que es un parto. Así que solo son algunas ilustraciones de lo valiente que tiene que ser una madre para traer un hijo al mundo. Muchas de nuestras madres, y en este caso hablo por mí, y sé que algunos de ustedes también, mis hermanos, hemos compartido tiempo y sabemos de estas circunstancias, sus madres vienen de hogares de escasos recursos y haber quedado embarazadas produjo mayor ansiedad y añadía dificultades de carácter económico y logístico. Algunas de ellas ni siquiera estaban preparadas para criar un hijo. Seamos honestos, algunas estaban relativamente jóvenes, 16, 17 años, tal vez 18, y debido a esas circunstancias, todo esto era un asunto difícil para ellas. ¿Cómo criar un hijo en ese ambiente? Así que especialmente, hermanos, si el embarazo no fue planeado, ni tampoco dentro de las condiciones sociales adecuadas, como es decir, el matrimonio. Hay muchas madres que tuvieron a sus hijos siendo madres solteras. Hace unos cuantos años atrás, mis hermanos, esto era un asunto bien difícil en medio de una sociedad que juzgaba esto fuertemente. Hoy ya se ha vuelto algo más natural, pero para nuestras madres, los que son de mi edad o un poquito menos, saber que tener un hijo que no era habido en un matrimonio legal era un problema serio. Pero no obstante, se enfrentaron a esa situación y con valor y a pesar de su falta de experiencia, a pesar de la falta de los recursos, se las arreglaron muchas con la ayuda del esposo y el apoyo de la familia, es verdad, pero también muchas tuvieron que arreglárselas solas porque no tenían con quién contar. Tal vez nuestras madres se sientan un poco avergonzadas por estas situaciones, que son detalles muy íntimos, que se consideran muy personales, y no nos cuentan acerca de estas circunstancias que enfrentaron cuando nos estaban esperando, cuando recién nacimos y todo este tipo de cosas. Pero en mi opinión, mis hermanos, creo que al no contarnos estas experiencias no solo nos privan de una información valiosa, sino que además nos impiden reconocer lo valientes que han sido. Así que el relato de Jocabet es una muestra de que cada madre tiene una historia de valor que contar y que bien vale la pena contarla a sus hijos para que nosotros podamos de alguna manera más profunda apreciar cómo han sido de valientes. No debe haber nada de que avergonzarse, madres, del esfuerzo y todo lo que ustedes tuvieron que hacer para que nosotros pudiéramos sobrevivir. Y hemos tenido nosotros, o nos gustaría más bien tener la oportunidad tal vez de que ustedes nos compartan algunos de esos detalles sin sentirse avergonzadas para que nosotros podamos apreciar un poco más la situación. Si no hubiese sido en este caso por el valor de Jocabet, Moisés no hubiese crecido para llegar a ser el líder del pueblo de Dios. Nuestras madres han sido mujeres valientes, que a pesar de sus muchas dificultades y limitantes, se esforzaron y nos criaron, porque se necesita valor para asumir tal responsabilidad. Hoy, mis hermanos, desafortunadamente tenemos que decirlos, hay muchas jovencitas que quieren disfrutar del placer de una relación íntima, pero no están dispuestas a ser valientes y enfrentar el embarazo no planeado.
¿Cómo lo resuelven? Con un aborto. Así que hoy necesitamos ver que nuestras madres, gracias a Dios, que nuestras madres no fueron esa clase de mujeres que al quedar embarazadas y en situaciones difíciles, lo primero que se les ocurrió fue abortar. No, lo primero que se les ocurrió fue seguir adelante. Y gracias a esas madres nosotros estamos así. Entonces, también gracias a Dios que nuestras madres fueron mujeres valientes y a pesar de sus limitaciones, siguieron adelante. Y por esa razón, nuestras madres son mujeres valientes y esforzadas, al igual que Jocabed. Quiero continuar en el verso, retomando la lectura bíblica que estamos viendo en esta mañana. Verso 3 dice así: pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Así que encontramos aquí una segunda característica de una madre especial, de una madre extraordinaria, y es que las madres son ingeniosas. Jocabed sabía que tarde o temprano tendría que deshacerse del niño, ya que no podía ocultarlo para siempre. Así que muy seguramente desde antes de dar a luz, venía planeando la manera de intentar salvarlo en caso de que fuera un niño. Recuerde que en aquella época ya no sabían si era un niño, tenían algunas presunciones, pero no era con toda certeza. Así que me imagino, y por lo que vemos en el texto, podemos extraer de que Jocabed se fue preparando en caso de que fuera un niño, y efectivamente, cuando se cumplió el tiempo, dio a luz un niño, y 3 meses más tarde, el plan estaba listo, y en una pequeña canasta de juncos, bien impermeabilizada, lo puso en el río. Pero como vamos a ver unos versos más adelante, no simplemente mandó a su hija María a que lo pusiera a flotar en el río y olvidarse del asunto. No, por el contrario, todo formaba parte de un plan bien pensado, un plan bien ejecutado, lo que podríamos llamar un plan maestro. ¿Por qué? Lo vamos a ver en un momento. Pero apliquemos primero esta parte a nuestras vidas y a la vida de nuestras madres. Tenemos en este momento que reconocer que nuestras madres se las han ingeniado, no solo para lidiar con nosotros, sino para criarnos. Muchas de nuestras madres no tuvieron una educación formal que les permitiera llegar a ser profesionales y brindarnos una mejor situación económica. Es más, por el contrario, mis hermanos, creo que muchas de ustedes, madres, no tuvieron la oportunidad de culminar sus estudios básicos primarios. Hay algunas de ustedes que están en esa generación en donde las mujeres no se les mandaba a la escuela, se les mandaba a la cocina, se les mandaba a atender los peones, se les mandaba a trabajar en el campo. Pero a la escuela, no, las mujeres para la cocina. Por eso muchas de estas mujeres de esta generación crecieron sin aprender ni siquiera a leer ni a escribir. Y eso es admirable. ¿Por qué? Porque esto no las detuvo para ingeniárselas. Y con los escasos recursos que tuvieron, supieron suplir las necesidades básicas nuestras. Como hijos, muchas veces nosotros pasamos quejándonos de lo que no nos dieron nuestras madres y dejamos de apreciar el esfuerzo que tuvieron que hacer para darnos no lo que queríamos, sino lo que necesitábamos. Y eso es algo que nosotros debemos constantemente tener en mente. Muchas de ustedes, por ejemplo, tuvieron que aprender a coser, a remendar en máquinas. ¿Por qué? Porque no había dinero para comprarle ropa a todos los hijos y tuvieron que hacerle pantalones, aunque no fueran muy elegantes los pantalones o los vestidos a sus hijas o incluso hasta los uniformes. Tuvieron que aprender a hacerlo. ¿Por qué? Porque de esa manera ahorraban algo de dinero. Otras aprendieron a cocinar de manera tal que hicieron de ello un negocio para suplir las necesidades de su familia. Y aquí tengo que confesar algo, que de adolescente a mí me daba pena que mi madre se hubiera dedicado al negocio informal de la comida. Pero
Hoy nos sentimos, junto a mis hermanos, orgullosos de que nuestra madre hubiese sido tan ingeniosa para con un trabajo humilde, pero honesto, nos proveyera lo que necesitamos. Y yo sé que mi madre me está viendo y le quiero decir que ya hoy no me da pena. Que hoy no me da pena, por el contrario, me siento muy orgulloso de ti. Y sé que como tú, muchas otras madres. A mí me va a tocar hacer como las mujeres cuando se maquillan, me va a tocar empezar a echarme aire para que no se me van a salir las lágrimas. De vez en cuando soy llorón. Otras madres, aún en el caso ahora en el que estoy viviendo y tengo la oportunidad de ministrar y pastorear en Canadá, muchas madres de ustedes, hermanos, emigraron a este país y han aprendido a defenderse con un idioma extranjero y han tenido que trabajar en cosas bien pesadas con el propósito de brindarle a sus hijos un mejor futuro. Recuerde que muchas de ellas están pagando todavía el precio y aún a pesar de su edad, mi hermano, continúan sacrificándose a diario y tienen que ser ingeniosas para poder trabajar y además cuidar de su familia. Nosotros debemos reconocer ese esfuerzo y admirarlas porque son ejemplos dignos de imitar, como con ingenio, con valor, nos han dado todo lo que han podido y nos hubieran dado más si hubieran tenido. Y a cambio no nos han pedido nada. Porque una madre no le pide a los hijos. Y aquí aprovecho para decirle a los hijos, no espere a que su querida madre le pida algo. ¿Sabe por qué? Porque generalmente ellas, aunque necesiten, no lo van a pedir. Que salga de nuestro corazón. Así como ellas lo hicieron con nosotros. Como hijos nosotros deberíamos ahora esforzarnos por ellas, para que a nuestras madres no les falte nada. Y ojalá, es un deseo en mi corazón, de que todos nosotros como hijos hiciéramos ese esfuerzo, de que ojalá nuestras madres, especialmente si ya pasaron de los 60 o algo más de años, no tuvieran que trabajar más, que nosotros pudiéramos sostenerlas. Ellas se las arreglaron para sostenernos a nosotros. Y hablo por mi propia experiencia. Nosotros quedamos, mi madre con 3 hijos, yo el mayor, mi hermano me seguía, mi hermana la más pequeña, cuando mi padre se fue de casa. Y mi madre se las arregló para sacarnos adelante. Y sé que la historia de mi madre no es la única, sé que es la de muchas de ustedes también como madres. Es por eso que el Día de la Madre no debe ser un solo día al año, debe ser todos los días, pero no solo como un dicho, sino como una realidad salida del corazón, ya que nuestras madres, al igual que Jocabed, han sido ingeniosas y especiales, con poco han hecho mucho, con el propósito de proveernos una oportunidad para vivir. Tal como Jocabed hizo con Moisés, Jocabed solo trató de darle una oportunidad a Moisés para que pudiera vivir. Ella no sabía los planes que Dios tenía para ese hombre, pero ella se esforzó y fue valiente, fue ingeniosa. Y demos hoy nosotros gracias a Dios y a nuestras madres por habérselas arreglado ingeniosamente de diversas maneras para sacarnos adelante. Continúo con el verso 4. Dice, y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo, de los niños de los hebreos es este. Así que la siguiente cualidad o característica de una madre es que una madre es precavida. La siguiente parte del plan de Jocabed, ¿cuál sería? Que María, la hermana mayor de Moisés, vigilara la canasta. O sea,
iba a ponerla en el río de manera controlada. Y esto demuestra que Jocabed le había estado echando cabeza al asunto, cómo arreglárselas, porque ya sabía qué días, a qué horas normalmente salía la princesa. Y dijo, si hay una oportunidad, esta sería. Así que ella no pensó en simplemente decirle a su hija, bueno, ya hice lo mejor que pude, fueron 3 meses, ya lo disfruté aunque sea por corto tiempo, ponlo en el agua y allá que Dios vea qué hace. No, Jocabed se las arregló para que María fuera y depositara la cesta en el agua en el momento adecuado y en el lugar adecuado para que efectivamente la princesa pudiera ver aquella canasta. Y como Jocabed conocía el corazón de otra mujer, sabía que si el niño que ella mantuvo callado por 3 meses, ahora lloraba, entonces enternecería el corazón de aquella mujer. Yo me he puesto a pensar que este era un buen tiempo para que aquel niño llorara. ¿Qué tal si no hubiera llorado? Así que fue un buen tiempo para llorar, y hay buen tiempo para llorar. Y una razón que quiero darles más en esta mañana para que apreciemos lo precavidas que han sido nuestras madres, es que usted y yo estamos vivos hoy, mi hermano. Muchos de ustedes, y ahora sí hablo por ustedes, no por mí, porque mi madre sabe que fue un niño relativamente tranquilo, bueno, casi tranquilo, pero la mayoría de ustedes no lo fueron. Fueron niños y niñas inquietas, y ante lo cual sus madres tuvieron que estar todo el tiempo adelantándose a los posibles peligros que corrían. Escaleras, calles, carros, cuchillos, botellas, pozos de agua, tijeras abiertas, en fin, todo lo que se nos pueda ocurrir en una pesadilla de terror con nuestros hijos. Creo que muchos de nosotros hicimos eso. Y ellas tenían que estar siempre adelante, preveyendo qué clase de peligros nosotros podríamos enfrentar. Y vaya a saber de cuántas cosas nos libraron, de cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos. Y esa era una labor de tiempo completo, la labor que han hecho para preservarnos la vida. Pudiéramos haber muerto en la cuna, ahogados con un biberón, tantas cosas. Y ellas tenían que estar allí, pendientes. Y otra de esas características esenciales de una madre es lo que nosotros solemos llamar el sexto sentido. Y es esa capacidad que tienen nuestras madres para detectar el peligro, los problemas, cuando ya somos más adultos. Muchas veces las hemos oído decir, hijo, no vayas, no hagas, no te juntes, no llegues tarde. Una serie de recomendaciones y advertencias y consejos que para nosotros muchas veces en aquel momento nos parecían molestos y tal vez tenemos que confesar eso como un pecado. Decíamos, es que mi mamá me molesta mucho, es que mi mamá cansa, es que mi mamá no me deja vivir, es que yo quiero vivir mi vida. Pero nosotros tenemos que entender hoy que una madre estaba ejerciendo esa capacidad especial que tiene para prevenir el peligro. Nuestras madres han sido y seguirán siendo precavidas sin importar qué edad tengamos. Muchos de nosotros, desafortunadamente, solo vamos a entender esa preocupación de nuestras madres hasta cuando nosotros tengamos nuestros propios hijos. Cuando lleguemos ese día a ser padres, entonces entenderemos por qué era que nuestras madres o nuestros padres, hoy valga la mención también de los padres, se preocupaban cuando no llegábamos a casa a la hora que habíamos dicho. Y eso es posible que demuestre cómo una madre puede quedarse despierta hasta largas horas de la noche, esperando a que su hijo o su hija regrese a casa. Eso no es simplemente como algunos no tienen ganas de vigilar. Es que mi mamá quiere vigilarme. No, es cuidar. Nace de ese sentido de precaución, de mantener el cuidado sobre sus hijos. Y vuelvo y le repito, no importa qué edad tengamos
una madre generalmente no duerme hasta que sus hijos están en casa y finalmente lo oye entrar, irse a su cuarto y por fin descansa, porque su hijo ha llegado sano y salvo a casa. Así que no lo tome como una carga, no lo tome como una vigilancia, tómelo como lo que es: un sentimiento de amor y profunda preocupación por usted. Jocabed se había estado preparando para cuando su hijo naciera, y el plan y su estrategia sí lo demuestran. Nuestras madres también, a su manera particular, se han esforzado para cuidarnos y preservarnos la vida cuando nosotros éramos realmente vulnerables. Y aún hoy de adultos continúan haciéndolo. Apreciamos su preocupación porque esta surge de un profundo amor. Pero le repito, no lo miremos con fastidio, porque es un don que Dios le ha dado a ellas, aunque no esté en la lista de dones, pero déjenmelo poner de esta manera: es un don que se le ha dado a las madres para nuestro beneficio. Nuestras madres han sido muy especiales y debemos dar gracias a Dios por ellas, pero también nosotros tenemos que ser con ellas muy especiales, y tal vez ahora es tiempo de que nosotros seamos precavidos para con ellas. Cuidémoslas y hagamos todo lo posible por protegerlas. Y hoy con mayor razón, ustedes saben a qué me refiero con esta circunstancia de epidemias, y nuestras madres ya pasan de los 60 años, están dentro del grupo de personas vulnerables. Cuidémoslas, no dejemos que ellas salgan a hacer las compras. Hagamos todo lo que sea posible por ser precavidos con ellas. Honrémoslas como ellas, como Dios nos lo pide y como debe ser nuestra responsabilidad como hijos. Verso 7 dice así: entonces su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Y la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño, mire esto, interesante, críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijó y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. La siguiente característica de una madre es que las madres son esmeradas. Y mire esto, en este caso Jocabed no solo se las arregló para mantener al niño con vida por 3 meses bien críticos, sino que ideó un plan para que la hija de Faraón lo recogiera, y como diríamos nosotros, para cerrar con broche de oro, logró que a través de la labor de su hija María, la princesa de Egipto, lo recogiera y le encomendara la crianza de su propio hijo. Y además, le pagaron por ese trabajo, por criar a su hijo. Mire si no era una mujer ingeniosa y una mujer esmerada, y por esmerada me refiero también a tener cada detalle calculado de alguna manera. Jocabed sabía que contaba con el tiempo limitado para criar a su hijo correctamente, y sabía que después de cierto tiempo, el tiempo indicado, la princesa lo reclamaría, porque ese fue el convenio. Según la tradición judía, después que Jocabed dejara de amamantar el niño, generalmente era alrededor de los 4 años que se dejaba de amamantar a un niño, pero el historiador judío Claudio Josefo dice que este tiempo podría incluso en algunos casos llegar hasta los 13 años. No me refiero al amamantarlo, sino al tenerlo bajo el control de una nodriza hasta por los 13 años. Así que si ese fue el caso de Moisés, la Biblia no nos dice que ese fue el caso, pero puede ser que Jocabed se las arregló para criar a su hijo durante los primeros 13 años más importantes de su vida. Y en ese tiempo se aseguró de que el carácter del joven Moisés se impregnara con el temor de Dios y que reconociera o entendiera sus raíces judías, porque más adelante en la vida Moisés sería esencial para cumplir la obra que Dios pondría en sus manos. Así que, mis hermanos, de igual manera, madres, en esta mañana, su labor esmerada
en el aspecto espiritual y moral de sus hijos es vital. Hasta aquí les he mencionado unas características maravillosas, pero aquí tal vez quiero hacerles una exhortación, si me lo permiten, con mucho amor, y es que una parte de su trabajo vital es que usted se preocupe por el aspecto espiritual y moral de sus hijos. Ya que, mire, hermanos, un día, cuando ellos crezcan, y hablando figurativamente, ellos serán llevados cautivos al palacio de Faraón. Y allí el esplendor de las cortes y el esplendor de todo el lujo los puede deslumbrar. Y eso es básicamente una forma de decirlo, de que nuestros hijos van a ir al mundo, sea que nos guste o no, van a ir a las instituciones académicas, van a ir a los trabajos, y si las raíces espirituales, el conocimiento y el temor de Dios no se les ha implantado en su corazón en sus primeros años, va a ser muy difícil que ellos no se dejen deslumbrar por ese mundo. Así que nosotros necesitamos entender que hoy en la sociedad es una de las razones fundamentales por las cuales nuestros hijos se están apartando del Señor. Muchas madres han tenido que ir a trabajar fuera del hogar. Y yo entiendo que la situación ha cambiado y no estoy juzgando a nadie, ni mucho menos. Pero en aras de un mejor bienestar económico, para darle más cosas materiales a nuestros hijos, a veces estamos sacrificando lo más importante, que es el hecho de que una madre críe y eduque a sus hijos moral y espiritualmente en casa. Sé que es una carga económica y no juzgo a nadie, vuelvo y repito, pero tenemos que pensarlo, si vale la pena darles más cosas materiales o en sus tiernos años dedicarse y infundirle los valores espirituales y morales de acuerdo a la palabra de Dios. Desafortunadamente a muchos de nuestros hijos hoy los están criando en guarderías, los están criando personas extrañas y en algunos casos los abuelos. Y aprovecho para decirle a los abuelos que malcriar un nieto no es una buena manera de educarlos. Así que es importante que nosotros entendamos que eso nos está afectando como sociedad. Que una de las labores importantes de ustedes, madres, es cuidar del bienestar espiritual de sus hijos. Por lo tanto, yo pienso, soy de los que creo que nosotros no perdemos a los jóvenes en la iglesia, en la adolescencia, sino que los perdemos desde la niñez. Sin embargo, no podemos desconocer que Dios ha tenido y tendrá misericordia de su pueblo, y por lo tanto como madre será necesario seguir el ejemplo de Jocabed, que aunque la Biblia no lo menciona explícitamente, no dudo ni por un instante que una parte fundamental de este plan fue el tiempo que Jocabed pasó en oración. Madres, yo quiero que recuerden que después de que crecemos y salimos de casa para vivir en Egipto, su herramienta más poderosa siempre será la oración. Por eso, recuerdan hace un momento que en la introducción les mencionaba a otra madre extraordinaria que hay en la Biblia, Ana, la mamá de Samuel, el profeta Samuel. Era una mujer de oración ferviente. Entonces necesitamos de sus cuidados, pero también necesitamos de su oración. Jocabed fue esa clase de madre valiente, ingeniosa, precavida y esmerada, que se las arregló para criar y proveer. Igual nuestras madres, para criarnos y proveernos. No todo lo que queríamos, pero sí lo que necesitábamos. Mi madre no tuvo todos los recursos para darme a mí y a mis hermanos todo lo que nosotros queríamos, pero sí se las arregló para darnos todo lo que necesitábamos. Por todo esto y por mucho más, mis hermanos y yo estamos no solo agradecidos con mi madre, sino profundamente orgullosos de ella, y espero que usted también se sienta orgulloso y agradecido de su querida madre, incluso si ella no pudo darle lo que usted esperaba. Todas ustedes, madres, son muy especiales, y no porque hoy sea el Día de las Madres, sino a todos los días de la vida. Todos los días de nuestra vida ustedes son muy especiales. Solo quiero mencionar ya para terminar que en la Biblia, en el corazón de la tabla de los mandamientos está el quinto mandamiento,
que encontramos en Éxodo capítulo 20, verso 12. Y solo lo quiero mencionar rápidamente porque hay un punto que quiero añadir a esta oportunidad. Y dice este texto así: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y aunque este mandamiento daría para 2 sermones, uno para honrar al padre y otro para honrar a la madre, no es mi intención predicarles otro sermón encima de este sermón, solo quiero resaltar algo que tal vez nosotros hemos estado pasando por alto como hijos. Este mandamiento le fue dado al pueblo de Israel cuando salieron del cautiverio en Egipto. Pero si analizamos nosotros el contexto bíblico, los mandamientos le fueron dados a los adultos. Espero que note lo que estoy diciendo en este momento. Honrar a la madre es un mandamiento que se le da a los adultos. Que tenemos que enseñarles a los niños, sí, pero en aquel momento y hoy, el mandamiento de honrar a padre y madre, en este caso a la madre, es para nosotros los adultos. Somos nosotros los responsables de honrar a nuestros padres. Este mandamiento tiene una promesa y es el primer mandamiento con promesa y está en la mitad de la tabla de los mandamientos en el corazón. Pero no dice que solo se debe honrar a aquellos padres o madres que han sido buenos. Allí no dice eso. Debemos honrar a padre y madre independientemente. Cualquiera que haya sido la circunstancia, nosotros tenemos como creyentes la responsabilidad de honrarlos. Tal vez la mayoría de nosotros contamos con una madre que se parece a Jocabed y por eso hoy damos gracias a Dios. Pero desafortunadamente yo sé, la experiencia pastoral me enseña también esto, hay también quienes no tuvieron una madre así. Y por eso en su corazón se han anidado diversos sentimientos de resentimiento. Y por eso un día como hoy no es para celebrar, y un sermón de estos puede sentarle mal a alguien porque dice, mi madre no fue como ella, y yo lo sé, pero por eso le quiero invitar a usted también, que si esta es su circunstancia, que le pida al Señor que le ayude a tomar la decisión de perdonar. Usted tal vez nunca sabrá por las circunstancias que esta mujer tuvo que pasar, y no estoy tratando de justificar ni el abandono ni el maltrato de los padres, pero sí intento animarlo a perdonar y seguir adelante. Porque de lo contrario ese resentimiento le seguirá haciendo daño y le impedirá estar en paz para con Dios. Para usted que tal vez pasó por la experiencia dolorosa de que su madre le hubiera abandonado, hay una palabra en la Biblia y la encontramos en el Salmo 27, el verso 10, que dice así: aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Quizá alguno de los que me están viendo esta mañana y me están escuchando haya pasado por esta experiencia de haber sido abandonado o maltratado por aquella persona que debió cuidarlo, protegerlo y amarlo. Pero aún así nuestro Dios es un Dios de esperanza y de restauración. Y Él te invita en esta mañana a que vengas a sus brazos y allí encontrarás el tierno corazón de Dios, que es muy semejante al corazón de una madre. Recuerde que fue Dios quien le dio a las madres un corazón tan especial. En un momento voy a orar por ti, para que puedas dejar que Dios restaure tu corazón en este día y ojalá a partir de hoy el Día de la Madre vuelva a tener un gran significado en tu vida. Como hijos, no nos queda más que agradecer a Dios por las madres que nos dio, ya que a pesar de sus dificultades, sus limitaciones, han mostrado, al igual que Jocabed, ser madres valientes, ingeniosas, precavidas y esmeradas. Y muchos otros atributos, porque estos no son los únicos, que hacen de ustedes esas madres especiales y extraordinarias. Damos gracias a Dios por nuestras madres en esta mañana y nuestra oración es que continuemos bendiciéndolas con su amor, que Dios continúe bendiciéndolas con su amor y su gracia. No tenemos que pagarles, no tenemos con qué pagarles a nuestras madres tanto amor, tanto cuidado, tanto esmero por nosotros. Pero sabemos que una buena manera de recompensar todo este esfuerzo será llegar a ser esos hijos que las hacen sentirse orgullosas y que solo las hacemos llorar de alegría cada vez que alcanzamos algo que las hace sentirse orgullosas de nosotros. Porque nuestros triunfos son sus triunfos, madres. Ustedes han estado allí todo el tiempo. La única lágrima que debe correr
por la mejilla de una madre es la del gozo, de saber que llegamos a hacer todo aquello y más que ellas soñaron de nosotros. Así que en esta mañana, ahí donde está, le voy a pedir que incline su rostro por un momento y vamos a elevar una oración. Amado Dios y Padre bueno, en esta mañana queremos darte gracias por nuestras madres, aquellas que, al igual que Jocabed, han sido una bendición para nuestras vidas. Yo te pido, Padre, que les concedas la bendición a ellas de tener muchos más años y que nos vean a nosotros amarlas, cuidarlas, respetarlas y honrarlas como merecen, Señor. Pero también en esta mañana, Señor, quiero orar por aquellos que no tuvieron tal vez ese privilegio de tener una madre como la que muchos de nosotros sí tuvimos. Y tal vez en su corazón hay dolor y resentimiento. Yo te pido en esta mañana que a través de tu precioso Espíritu y de la obra preciosa de Cristo en la cruz del Calvario, entre en ellos el perdón y puedan perdonarlas para que ellos puedan recuperar la paz, puedan restablecer o tratar por lo menos de restablecer una relación si es que aún las tienen vivas. Y si no, para que por lo menos sus vidas sean mucho más tranquilas y en paz. Yo te doy gracias, Jesús, en esta mañana. Te pido que este mensaje quede grabado en nuestros corazones como hijos, para que las honremos, porque todos y cada uno de nosotros tenemos una madre muy especial. Por eso, en esta mañana quiero decirle ya para terminar, Madre, gracias. Gracias a todas y cada una de ustedes por tanto amor. Ahora, solo me queda decirles, vayamos y demos gracias a Dios por nuestras madres y celebren los que las tienen a su lado. Amén.